Estar acá. Vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio de Marcos. Vamos por el capítulo 10, entonces los invito a que si tienen sus Biblias a mano las puedan abrir. Vamos a estar en Marcos capítulo 10, en la sección del versículo 13 al 16. Es una sección corta, pero realmente hay mucho que podemos aprender. Marcos 10, capítulo 13 al 16. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar juntos. Dice así: Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Padre Celestial, te damos gracias porque esta es tu palabra. Y Señor, dice tu palabra que todo lo que hay en ella fue inspirada por vos y es útil para corregir, para enseñar, para animar, para exhortar, a fin de que estemos preparados y enteramente capacitados para toda obra de justicia. Y yo te quiero pedir, Señor, que tu palabra hoy cumpla su propósito en nosotros, que tu palabra hoy nos corrija, que tu palabra hoy nos anime, que tu palabra hoy nos enseñe. Señor, y que al final de esta noche, Dios, podamos salir de aquí nutridos, alimentados, instruidos, porque hemos sido expuestos a tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por el increíble privilegio que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, Dios. Gracias porque por los siglos se ha venido enseñando y predicando. Tu pueblo se ha reunido para escucharla, Señor. Somos parte de un legado más grande de lo que nos imaginamos. Estamos sobre los hombros de muchos hombres y mujeres que han estado antes de nosotros. Y yo te pido que no nos ayudes a tomar esto en vano, Señor. Hubieron muchísimos siglos donde tu palabra ni siquiera estaba impresa, pero era predicada. Y yo te pido, Señor, que hoy abras nuestros ojos y prepares nuestro corazón y nos des asombro y nos des humildad para recibirla y gozarnos en ella. Te damos gracias, Jesús, y es en tu nombre que todos juntos oramos. Amén. El sermón de hoy se llama Nada que ofrecer, pero todo por recibir. Suena como un buen negocio, ¿verdad? Nada que ofrecer, pero todo por recibir. Y le puse este nombre al mensaje de hoy porque creo que comunica la idea central del texto que acabamos de leer. El mensaje que Dios quiere que aprendamos hoy a través de este texto es que la puerta de entrada al cristianismo, a tener una relación con Jesús, es un profundo entendimiento y una clara aceptación de que nosotros somos insuficientes, de que tenemos una insuficiencia espiritual para acercarnos a Él, pero a su vez un claro reconocimiento de que lo necesitamos a Él de una manera sin igual. Nada que ofrecer, pero todo por recibir. Y para desarrollar esto vamos a ir contestando 3 preguntas que surgen a raíz de leer el texto. Y la primera pregunta que quiero que nos hagamos, o que yo por lo menos me hice, es ¿por qué era que estaban llevando niños a Jesús? Para que Jesús los tocara. ¿Y por qué los discípulos a su vez empezaron a reprenderlos? Entonces, la primera pregunta es esa: ¿por qué le estaban llevando niños a Jesús? ¿Y por qué los discípulos los estaban reprendiendo? Aunque el texto no lo dice, lo más probable es que las personas que estaban llevando los niños a Jesús eran sus padres, o al menos los adultos responsables o encargados de ellos. Tenemos que recordar que la fama de Jesús para este momento ya era notoria, ya Jesús era alguien reconocido y por lo tanto a menudo Jesús se veía apretujado por las multitudes. De repente,
Aparecen unos padres, no sabemos cuántos, pero se les ocurre la brillante idea de llevar a sus niños a Jesús para que Jesús los bendijera. Así que probablemente los padres vieron la oportunidad, vieron el momento y dijeron: aprovechémoslo, llevemos a nuestros hijos a Jesús. Tal vez esto suena un poco raro para nosotros, sin embargo era algo sumamente normal en el contexto judío. De hecho, era una práctica que estaba, se puede ver hacia atrás, inclusive desde los tiempos de Jacob. Quiero que leamos Génesis 48, 14 y 15. Dice: pero Israel, que es el nombre de Jacob, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, no este Efra, sino el Efra, el hijo de Jacob, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor, y los bendijo. Entonces veamos cómo Israel o Jacob puso las manos sobre sus hijos para bendecirlos. Esto es Génesis, ¿verdad? El primer libro de la Biblia. Jacob, de quien viene todo el pueblo de Israel, las 12 tribus. Entonces, era una práctica normal, era una práctica aceptada o ordinaria en el contexto judío. Los hijos eran llevados a una figura de importancia para que esta persona pudiera bendecirlos. ¿Y qué figura más importante en aquel tiempo que Jesús, verdad? Como el gran maestro que todo el mundo lo estaba reconociendo. Entonces, este pasaje y un poquito de contexto cultural nos explica, nos da la razón de por qué los padres y los adultos estaban llevando a sus hijos para que Jesús los bendijera. Pero ahora tenemos que preguntarnos por qué los discípulos los estaban reprendiendo. Y la razón por la que los discípulos los estaban reprendiendo es porque los discípulos estaban reaccionando con la norma social de la época. A pesar de que los padres querían que Jesús bendijera a sus hijos, en aquel tiempo los niños, los más pequeñitos, realmente carecían de un estatus social. Entonces eran vistos como personas sin importancia, como personas de baja clase, como personas insignificantes. Todos los discípulos estaban reaccionando según la percepción social de la época. ¿Por qué van a llevar a los niños a Jesús? Fue la reacción de los discípulos. Sí, los niños no son importantes. Quiero que leamos una frase que leí de un comentario de Ken Hughes que lo amplía un poco más. Dice así: los niños ocupaban una posición precaria en la sociedad helenística del siglo I. A veces los niños eran amados y otras veces eran explotados. Todo dependiendo de cómo se percibía que beneficiaba a la familia. Y era con base en esta noción que los discípulos estaban percibiendo a los niños. Y por lo tanto dijeron: aquí lo mejor es reprender a los padres para que dejen de molestar al maestro. Y yo creo que aquí debemos hacer una pausa y meditar en lo que esto nos revela del comportamiento, del carácter de los discípulos. De hecho, creo que hay dos lecciones para nosotros el día de hoy que podemos aprender de ellos. Lo primero es que los discípulos estaban reprendiendo cuando en realidad no deberían hacerlo. Reprender es un mandato que encontramos en la Biblia, es un mandato bíblico. Pero para hacerlo correctamente debemos entender qué es reprender. Entonces quiero aprovechar la oportunidad que este pasaje nos da de esta palabra para ampliar un poquito más el concepto de qué es reprender. Entonces quiero que leamos segunda de Timoteo 4:2. Pablo, esta es la última carta del apóstol Pablo, le está escribiendo a su discípulo Timoteo, le está dando una serie de encargos y como parte del encargo le dice: Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Aquí encontramos un trío: corrige, reprende y anima. Corrige, reprende y anima. Y en realidad estas tres acciones, las tres son mandatos, pero son tres mandatos que no deberían separarse. Son tres mandatos que deberían permanecer unidos. Dios nos llama a corregir, pero cuando corregimos debemos reprender y cuando reprendemos debemos animar.
Cuando alguna de las dos está faltando, como que algo no sale bien y no se siente bien. Posiblemente por eso es que a veces no nos hemos sentido cómodos cuando alguien nos reprende, porque tal vez no ha habido corrección, solo reprensión, o hubo corrección y reprensión, pero al final no hubo ánimo. Entonces, vamos a ver un poquito cada una. Corregir, ¿qué es corregir? Corregir, lo que quería esa palabra comunicar era exponer a la luz de la Escritura un comportamiento que no era agradable a Dios. Entonces, si por algún motivo yo no puedo caminar en línea recta, hay que caminar en zigzag, entonces la corrección sería, hey, a la luz de la Escritura, creo que estás caminando mal porque estás caminando en línea recta. Y la Escritura dice que tenemos que caminar en zigzag. Entonces estoy corrigiendo, estoy trayendo luz de las verdades de Dios a la vida de la persona sobre lo que Dios ha afirmado como bueno o lo que Dios ha afirmado como malo. Eso es corrección. ¿Qué es reprender? Reprender es, con base en esa corrección, llamar a la persona a arrepentimiento. Decirle, ok, la palabra de Dios es clara, Él quiere que caminemos en zigzag. Estoy inventando, ¿verdad? Dios quiere que caminemos en zigzag y no en línea recta, y vos caminas en línea recta. Entonces yo te quiero invitar a que te arrepintas para que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es reprender. Si se dan cuenta, va un poquito más allá que corregir. Dios no solamente nos llama a corregir como, ok, esto está bien, esto está mal, usted decía que quiere hacer. No, Dios nos llama también a reprender. Reprender es como, por favor arrepentite. Por favor ponete en línea y en sintonía con el Señor. Y como suena un poco fuerte, por eso es que cierra con ánimo. Corregir, reprender y animar. El fin de corregir y reprender no es traer condenación, no es traer culpa, no es traer vergüenza, no es andar repartiendo bibliazos a todo el mundo por la frente, sino es animarnos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, eso es un poquito resumido, una perspectiva bíblica de lo que implica reprender. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Veamos lo que dice Lucas 17:3. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. ¿Por qué? ¿Ven cómo tiene sentido? Si ya se arrepintió, ya no hay que seguir reprendiendo, porque se cumplió el propósito de la reprensión. ¿Cuándo hay que reprender? Cuando nuestro hermano peca, cuando hay un pecado de por medio. Entonces, en este pasaje vemos que realmente los discípulos estaban reprendiendo sin tener que hacerlo, porque no había ningún pecado de por medio. Digamos que era mal visto que los niños estuvieran molestando a Jesús. Bueno, y es mal visto tal vez para la sociedad, pero no había nada, no se estaba rompiendo ni se estaba infringiendo ningún tipo de ley. Es irónico porque en realidad los que estaban reprendiendo eran los que necesitaban ser reprendidos, porque estaban actuando desde algo feo en su corazón. Así que la reprensión, esto tiene que quedar claro, debe ocurrir sí, solo sí, cuando hay un pecado de por medio. Entonces esto nos debería como advertir. ¿En qué sentido? De que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a reprender a alguien. No debemos ser personas que reprendemos por gustos o preferencias personales. La reprensión no puede estar basada sobre algo subjetivo. La reprensión tiene que estar basada sobre algo objetivo y ese objetivo es la verdad de la Escritura. Entonces vemos a los discípulos, lo primero que aprendemos de los discípulos es que estaban cometiendo un error y era que estaban reprendiendo sin necesidad de hacerlo y lo estaban haciendo por base a sus preferencias, sus construcciones sociales y no porque realmente era algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y yo me pregunto, ¿será que a veces somos personas así? Que andamos llamando a personas a arrepentimiento o no las llamamos a arrepentimiento, pero sí las juzgamos en nuestro corazón simplemente por alguna diferencia a nivel de gusto, a nivel de preferencia, pero realmente no hay nada que estén haciendo en contra de la verdad de las Escrituras. Esto es serio.
Hay varios problemas en torno a la reprensión. Quizás el más grande es que no lo hacemos. No lo hacemos porque no nos gusta que nos lo hagan, porque no queremos incomodar, no nos gusta reprender, ni nos gusta que nos reprendan. Pero si vamos a hacerlo, por favor hagámoslo cuando la situación lo amerite. Tenemos que pensar muy bien antes de reprender a alguien por qué lo voy a hacer y con base en qué lo voy a hacer. Si se dan cuenta, hoy vamos a dar muchísimo a los discípulos y vamos a dar muchísimo a los discípulos como un mal ejemplo. Entonces la idea es que los veamos a ellos para nosotros decir, bueno, por ahí no era. Entonces lo primero que aprendemos de ellos es eso. Lo segundo, y quizás lo más grave, es que los discípulos estaban considerando a los niños como no merecedores del tiempo de Jesús. ¿Y qué nos dice esto a los discípulos? Que de alguna manera ellos estaban viendo como un poquito más arriba o un pocote más arriba que los niños. Nos da una imagen de los discípulos como personas orgullosas, como con una sensación de superioridad y como con un deseo de exclusividad de Jesús, porque están trayendo los niños a Jesús. Jesús es para nosotros. Los reprendemos, aléjense. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos devolvemos un capítulo antes, estamos en Marcos 10, si nos devolvemos a Marcos capítulo 9, vemos cómo Jesús ya había tenido una clara intervención con los discípulos en relación a los niños. Quiero que leamos Marcos 9, 33 al 37, dice así. Llegaron a Capernaum, cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Como si Jesús no supiera, ¿verdad? Pero bueno, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó. Cuando Jesús se sienta es porque es un momento de enseñanza. Entonces, vamos a ver, vamos de nuevo. Llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño. Jesús muchas veces ejemplificaba sus enseñanzas de una manera tangible, práctica. Aquí lo está ejemplificando. Luego tomó a un niño. ¿Por qué tomó a un niño? Porque los niños en aquella época eran considerados como los últimos, los de menos importancia. Si alguien quiere ser el más importante, que sea el último. ¿Y qué hace Jesús? Toma a un niño. Toma a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, en el camino iban preguntando quién era el más importante. Un capítulo después, acercan a los niños y los discípulos los reprenden. Y Jesús les había dicho que el que quería ser el más importante, que fuera el último como los niños. Pero los discípulos los reprenden. Entonces todo esto apunta a que los discípulos realmente seguían teniendo problemas y una lucha con querer ser los más importantes y no estaban entendiendo nada, más bien estaban actuando completamente al revés. Y esto debería llevarnos a preguntarnos si nuestra actitud, ¿será que a veces es similar a la de ellos? Voy a hacer varias preguntas, 3 de hecho. Son preguntas de autorreflexión. La primera es, ¿será que a veces nos sentimos más dignos de estar cerca de Jesús que otras personas? Porque los discípulos estaban sintiendo eso. Venían los niños y dijeron, ¿cómo van a traer a los menos importantes a la par de Jesús? Nosotros somos los más importantes. Los reprendemos. ¿Será que a veces usted ha sentido como más digno que alguien más para acercarse a Jesús? Tal vez la persona que está a la par suya, tal vez su vecino, tal vez su compañero de trabajo. ¿Será que nos hemos dado el caché de autoproclamarnos los guardaespaldas de Jesús para determinar quién sí y quién no puede acercarse a Él? No, más que esa persona jamás. Esa persona más bien hay que tenerla de lejitos.
Oh, qué fuerte. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Estaban determinando quién sí y quién no. Si hubiera llegado a alguien seguramente muy importante, no lo hubieran reprendido. Le hubieran dicho, pase adelante. Pero llegaron los niños y ¡juá! Los trabaron. ¿Quiénes somos nosotros para determinar quién sí y quién no? Y tercera pregunta, que creo que esta es la más personal. El texto dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y yo me pregunté, ¿a quiénes se nos facilita normalmente impedirles el paso? Debe haber personas que naturalmente algo generan en su corazón y en el mío que nuestra primera reacción es como obstaculizar, impedir. Tal vez no les vamos a decir verbalmente, no venga a la iglesia o no ore conmigo, pero sí, tal vez sí sentimos algo en nuestro corazón, como una incomodidad, como de, porque esa persona, pero es que esa persona, pues voy a decirlo así, es demasiado pecadora, o esa persona es, y póngale la etiqueta. Jesús entendió la reprensión de los discípulos, hizo una equivalencia entre la reprensión de los discípulos e impedirle el paso a otros a que se acerquen a Él. Y Jesús les dijo, no se lo impidan. Yo no sé ustedes, pero a mí esas palabras me menean. Me hacen preguntarme, Sergio, ¿será que ya se está dando el caché de estarle impidiendo a otras personas que se acerquen a Cristo? Consciente o inconscientemente. Y el texto lo que específicamente está diciendo que impide a esas personas a que se acerquen a Él es nuestro orgullo, nuestro falso complejo de superioridad, de como ver a las personas hacia abajo como, no, usted está demasiado perdido, usted es demasiado insignificante, yo soy el que tengo que estar cerca de Jesús. Esto es serio, es un comportamiento sumamente farisaico. Sé que está bien porque lo busqué. O legalista. Y acordémonos que precisamente de estos eran los hombres a los que Jesús se oponía y con los que tenía fricción. Debemos tener cuidado. Para Jesús esto no era algo ligero ni superficial. Para Jesús esto era algo serio. Y eso nos lleva al segundo punto, la segunda pregunta. Ya contestamos por qué le estaban llevando niños a Jesús y por qué los discípulos lo reprenden. Segunda pregunta, ¿cuál fue la reacción de Jesús y por qué? Versículo 14 dice, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Dice el texto que cuando Jesús se dio cuenta de lo que los discípulos hicieron, se indignó. Y yo puse aquí, wow. Es una palabra fuerte, indignarse. Imaginémonos una cena, quiero que se imagine una cena donde usted, o más bien esto, imagínese una cena donde usted escucha a alguien decir, estoy indignado. Estoy seguro que se imaginó de que tuvo que haber pasado algo fuerte. Según el diccionario, indignarse es irritarse o enfadarse con una fuerza impetuosa, ardiente y llena de pasión. Voy a repetirlo, indignarse es irritarse o enfadarse con una fuerza impetuosa, ardiente y llena de pasión. Algunos sinónimos de indignarse son enfurecerse, encolerizarse, enojarse o molestarse. A veces nos cuesta trabajo imaginarnos a Jesús teniendo este tipo de emociones. Y si nos cuesta trabajo, creo que es porque estamos más recostados a la naturaleza divina de Cristo. Tenemos que recordar que Cristo tenía dos naturalezas. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Y en su naturaleza humana, Cristo tenía emociones como usted y yo las tenemos.
La única diferencia es que las emociones de Cristo eran emociones perfectas. Sus emociones eran emociones santas. Su enojo era un enojo santo. Su indignación era una indignación santa. No cabe la posibilidad de que en este momento, cuando Cristo sintió indignación, estuviera sintiendo una cólera o una irritación que estuviera manchada por el pecado. Porque si no, Cristo no pudo haber sido nuestro Salvador. Pero Cristo era y es las dos cosas, 100% mente Dios y 100% hombre. Ken Hughes en su comentario dice que esta palabra en el griego es una combinación de dos palabras que significa mucho y triste. Entonces podríamos resumir que cuando uno se siente indignado, se siente o muy enojado o muy triste o las dos revueltas. Imagínense la emoción. ¿Saben cuándo yo me siento indignado? Traté de pensar en ejemplos y obviamente creo que no sé si he llegado al nivel de indignación porque es una palabra fuerte. Pero yo me siento indignado cuando voy a un restaurante y me pido un plato y le sirven a uno una cosita así, ¿verdad? Y uno está pagando, no sé, lo que vale un plato y le sirven un pedacito de carne y le tiran ahí como le tiran unas salsas así para decorarle el plato y ya está gourmet y entonces es un platazo. Y uno dice, pero me va a morir del hambre, ¿verdad? Y uno está pagando un montón de plata y uno dice, con esa plata me hubiera comprado y no sé, 3 enteros de cantonés o no sé. Yo literalmente me siento estafado. Como, mano, puede ser posible. Si uno ya sabe a lo que va, uno tiene que ir tranquilo, ¿verdad? Y es gourmet, entonces uno ya sabe a lo que va. Un par de bocaditos y listo. No haga mucho mate. Todos debemos tener nuestras propias situaciones. Quiero que piense a usted que lo hace sentirse indignado. Posiblemente cuando alguien se cola en una presa, uno se siente indignado, ¿verdad? Todos tenemos nuestras situaciones. De hecho, en la Biblia encontramos otros ejemplos donde vemos a los discípulos sintiendo indignación. Quiero que los veamos. Tenemos ahí 2 ejemplos. Primer ejemplo, los 10 de los discípulos se indignaron con Jacobo y Juan cuando Jacobo y Juan le pidieron a Jesús que se puedan sentar a su derecha y a su izquierda cuando Jesús volviera en su reino. Entonces, los discípulos, Jacobo y Juan, querían jugar de vivos, querían ser los más importantes, se adelantaron, le pidieron a Jesús, los otros se dieron cuenta y ¿cómo reaccionaron? Se indignaron. Enojo, triste, ¿qué les pasa a estos maes? Los discípulos se vuelven a indignar más adelante en Marcos 14, cuando una mujer rompe un perfume sumamente costoso para ungir a Jesús, lo vierte sobre su cabeza y los discípulos se indignan porque dicen que ese perfume era tan caro que se hubiera podido utilizar para alimentar a los pobres. Y se indignan, se molestan, como diciendo, ¿qué es ese desperdicio? Simplemente pongo esos ejemplos como para imaginarnos la emoción de lo que es sentirse indignado. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que esta es la única ocasión en todos los evangelios donde Jesús sintió indignación. O por lo menos donde lo leemos textualmente. Vimos 2 ejemplos donde los discípulos sintieron indignación. Pero este es el único caso puntual donde leemos y Jesús se indignó. Así que yo creo que hay que aprovechar esto como para sacarle todo lo que hay ahí para nosotros. ¿Por qué Jesús reaccionó tan fuerte? No sé, yo me imagino que Jesús pudo haber reaccionado, Jesús se pudo haber sentido más indignado cuando Judas lo traicionó. Pero el texto no dice que Jesús se sintió indignado. Al rato se sintió indignado, no lo sabemos, pero el texto no lo dice. ¿O por qué Jesús no se sintió indignado cuando Pedro lo reprendió? Como diciendo, ¿quién es usted, Pedro, para reprenderme? Como, ubíquese. No dice que se indignó. ¿Por qué Jesús estaba reaccionando tan fuerte cuando los discípulos reprendieron a los niños? Creo que hay 2 explicaciones. Una general y otra específica. Vamos a empezar con la general. La primera, que es la general,
es que yo creo que los discípulos estaban yendo directamente en contra de lo que Jesús les había enseñado. Lo acabamos de leer, pero vamos a volver a leer para refrescarlo. Marcos 9, 35 al 37. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que a mí no recibe, y el que a mí me recibe, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Trabalenguas. Marcos 9, un capítulo después, haciendo totalmente lo contrario. Entonces, cuando los discípulos reprenden a los adultos por traer a los niños, los discípulos literalmente estaban yendo abierta y claramente en contra de lo que Jesús les había enseñado. Tomó un niño, lo abrazó, lo puso en el centro. El que recibe a uno de estos, me recibe a mí, dice Cristo. Cristo se estaba asociando con los pobres, con los marginados, con los que la sociedad veía como insignificantes. El que los recibe a ellos, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y los discípulos no quisieron recibirlos. Los reprendieron, todo lo contrario. Un capítulo después, Cristo se indigna. ¿Por qué? Porque estaban yendo abierta y claramente en contra de su voluntad revelada. Y tenemos que traer esto a nuestro día a día, porque yo estoy seguro que si ustedes son como yo muchas veces he ido clara y abiertamente en contra de lo que sé que a Dios le gusta y lo que sé que a Dios no le gusta. Y sé que es un tema sensible y trae tensión, porque se trata de nuestro pecado. Esto es importante que quede 100% claro, porque si no muchas personas se van a ir de aquí sintiéndose culpables o condenadas, lo cual abiertamente digo, no es mi intención. Hay dos verdades que coexisten. La primera es que Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Jamás podemos pasar eso por alto. Dios odia nuestro pecado, a pesar de que si hemos puesto nuestra fe en Cristo, nuestros pecados ya están perdonados. Él los sigue odiando. Y la señal más clara de eso es la cruz de Cristo, que derramó su ira sobre su Hijo. Si nuestros pecados fueran ligeros o no fueran la gran cosa, el sacrificio de Cristo no hubiera sido necesario. Dios odia nuestro pecado a pesar de que ya hayan sido perdonados. Dios odia nuestro pecado no solo porque nuestro pecado lo deshonra, sino porque nuestro pecado nos daña. Sin embargo, nuestro pecado no hace que Él nos desapruebe. Un pastor llamado John Piper lo expresa de una manera mejor de lo que yo podría expresarlo, entonces lo voy a leer. Dice: aunque Dios se disgusta cuando pecamos, nunca nos mira con desprecio. Para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podemos tener certeza de que cuando pecamos, Dios ve nuestro pecado con disgusto, pero eso nunca va a hacer que Él nos mire con desprecio. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con el Evangelio. Una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que hemos sido justificados, una vez que nuestros pecados han sido perdonados, una vez que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y adoptados en la familia de Dios, no hay nada, absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para que Dios nos deje de amar, porque Dios nos ve a través de su Hijo. Sin embargo, nuestro pecado le duele y nuestro pecado le enoja. Y nuestro pecado lo entristece. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales en este texto Jesús se indigna. Porque acababa de ser claro con sus discípulos y sus discípulos fue como: no me importa. Sé cuál es su voluntad, no me importa. Así que este texto nos da una advertencia de no ser torpes o necios o ligeros.
ni superficiales para vivir una vida abiertamente en contra de lo que Dios ha revelado que es de su agrado. Que Dios nos libre de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta es la general. Y dije que era general porque creo que aplica para cualquier cosa, aplica para cualquier pecado. Aquí el pecado que estaba siendo tratado, el pecado que Jesús estaba haciéndole una cirugía a corazón abierto, era el pecado del orgullo, de la falsa superioridad, de una rectitud humana propia. Entonces, pero aplica para cualquier pecado. Pero si vamos a lo específico, tenemos que hablar de ese pecado. Los discípulos no solamente estaban yendo en contra directamente de la voluntad de Dios, sino que estaban olvidando, por así decirlo, la llave para entrar al reino de Dios. Es decir, su comportamiento estaba poniendo una evidencia que quizás todavía no habían entendido lo más básico de lo básico. Y por eso es que Jesús reacciona tan fuerte. No por cólera, sino por amor. Como suave un toque. Me queda poco para morir. Creía que ellos tienen esto claro. No tienen claro. Y si lo dejo pasar o lo trato a la ligera, voy a comunicar que no es importante. Entonces, toca hacer claro que sí es importante. Y por eso me indigno. Quiero que les quede grabado a mis discípulos, quiero que les quede grabado a mis seguidores lo vital que es esto. Jesús se indignó por amor a ellos, para que ellos después de este episodio pudieran decir, ok, lo entiendo. Quiero que veamos como lo expresa un teólogo llamado Sinclair Ferguson. Dice, hablando de Jesús y sus emociones, dice, sus emociones de indignación y odio son en realidad emociones de amor. Son tan saludables como necesarias. Es totalmente apropiado que el Señor Jesús odie todo camino falso simplemente porque nos ama mucho. Su amor y su odio son en realidad dos caras de la misma moneda. Entonces Jesús se indigna y muestra su enojo y muestra su tristeza porque no quería que lo más básico de lo básico no estuviera claro. ¿Qué era eso tan básico que estaba en peligro? Y eso nos lleva a la tercera pregunta. Lo que estaba en peligro era ser como un niño. Por eso es que Jesús se indignó. Jesús dijo, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Jesús vio un comportamiento de los discípulos. Jesús se indigna y lo pudo haber dejado ahí, como diciendo, Daisy, ahí salados, no van a entrar bien en los cielos porque no entendieron nada. Pero no, aprovecha el momento como siempre y lo convierte en un momento de enseñanza y trae una verdad y les dice, vean papitos, si ustedes quieren realmente recibir el reino de los cielos, tienen que más bien ser como ellos. Toda la tercera pregunta que vamos a contestar es, ¿qué implica ser como un niño? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Se han hecho muchas interpretaciones de lo que esto podría significar. ¿Por qué? Porque los niños tienen muchas particularidades. Se ha dicho que se refiere a que los niños son inocentes. Más bien, me voy a atrasar. Se ha dicho que se refiere a la inocencia de los niños, porque se suele percibir a los niños como si fueran inocentes, los cuales, a la luz de la Escritura, sabemos que todos somos pecadores. Se ha dicho que se refiere a la felicidad de los niños, porque se suele pensar que todos los niños son muy alegres. Se ha dicho que se refiere a la capacidad de asombro de los niños, porque los niños son fácilmente sorprendidos. Y las posibilidades podrían seguir y seguir. Tan solo tenemos que pensar en cómo es un niño, imaginarnos cómo son y decir, entonces tal vez aquí Jesús se está refiriendo a que para entrar al reino de los cielos tengo que ser como un niño y como los niños son así, entonces voy a ser así. ¿Sí me siguen? La lista podría ser interminable, pero Jesús no tenía eso en mente.
Y la razón por la que Jesús no tenía eso en mente es porque algo tan trascendental como la entrada a su reino no podía depender de una lista subjetiva de cosas que nosotros nos imagináramos de cómo es un niño. Y al final del día no todos los niños son iguales. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con ser como un niño? Jesús tenía en mente una característica principal de los niños y una que está en todos y cada uno de ellos. Y esta es su sentido de dependencia. Algo interesante es que este pasaje en la versión de Lucas no solamente dice que trajeron unos niños, sino que trajeron unos niños muy pequeños. En otras versiones dice que eran niños de pecho. Realmente eran niños pequeños. Creo que para todos nosotros es fácil imaginarnos cómo y por qué un niño es dependiente. Ahora que yo tengo una bebé de 9 meses, lo veo más claro que nunca. Cómo necesita de su mamá y de su papá para todo. Y quiero que veamos la dependencia de un niño desde 3 ángulos diferentes. Los niños son dependientes porque realmente su postura continua es de ser receptores. Lo que voy a decir suena fuerte, pero porque suena fuerte inmediatamente lo voy a aclarar. Los niños no tienen nada que ofrecer. ¿A qué me refiero? No me refiero a su cariño, ni su amor, ni su alegría, porque obviamente nos ofrecen todo eso. Y acordémonos que el texto está haciendo referencia a niños pequeños. Me refiero a que no tienen nada que ofrecer en cuanto a lo necesario para sobrevivir. La postura de los niños no es de ofrecer, sino de recibir. Necesitan recibir alimento, necesitan recibir cuidado, necesitan recibir protección, necesitan recibir vestimenta, cariño y un montón de cosas más. Los niños por sí solos, en su etapa, en su condición, están cableados para tener las manos abiertas y decir, deme, necesito. Yo no puedo producirlo por mí solo. Y porque entonces es el primer ángulo. Segundo ángulo de la dependencia de los niños, porque son receptores por naturaleza, necesitan de alguien más. Necesitan de sus padres que les puedan proveer. Así como para que alguien que por naturaleza es receptor pueda sobrevivir, necesita a alguien que por naturaleza sea su proveedor y que juntos se puedan complementar. Un receptor sin un proveedor se encuentra en una condición precaria y miserable. Por eso es que los niños son dependientes, porque si no, no tienen una manera alguna de obtener lo que necesitan. Y tercer ángulo, porque los niños son dependientes, porque son receptores, necesitan por lo tanto un proveedor, y como necesitan un proveedor, son insistentes. Porque insisten hasta que consiguen lo que necesitan. Porque ocupa que alguien se lo dé. Y si no insisten, muchas veces no se lo dan. Parte de su esencia es insistir y insistir y insistir. No porque sean necios o majaderos, sino porque es parte de su mecanismo de supervivencia. No lo puedo producir, sé que no lo puedo conseguir, pero sí sé de alguien que me lo puede dar. Insisto, hasta que me lo dé, estoy bien. Les quiero dar un ejemplo. El fin de semana pasado mi familia y yo andamos en una conferencia en San José de la Montaña y nuestra hija venía saliendo como de unos moquillos. Entonces yo dije, San José de la Montaña debe ser más frío. Entonces la llevamos ensuetada. Primer día, feliz de la vida, porque puso más frío. Segundo día salió el sol y la llevamos ensuetada. Y ya estábamos ahí en la conferencia y un pronto otro empieza a llorar, y entonces uno hace el checklist, ¿verdad? No es hambre, no es pañal, ya comió, papá, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Entonces yo veía a Becky, y no sabemos, hasta que nos hace una amiga, ¿no será que tiene calor? Y yo, no sé. Le quitamos la suéter y se calmó. Mamá más experimentada, ya tenía 2. Le quitamos el suéter y se calmó. Pero ¿qué estaba haciendo ella antes de eso? Insistiendo, ocupo ayuda, no sé cómo comunicarme, soy una bebé de 9 meses, ayúdeme, quíteme la suéter, y se calmó. Solo un ejemplo.
Pero esa es la naturaleza de los niños, necesitados, dependientes, receptores. Ocupa un proveedor e insisto hasta conseguirlo. Y Jesús estaba aprovechando la oportunidad, el comportamiento no piadoso y no santo de los discípulos para martillar el ADN de lo que implica y seguir ser un seguidor suyo. Ese es el ADN del cristianismo, ser como niños, sabernos necesitados, sabernos pobres, saber que somos receptores por naturaleza, saber que si no insistimos a un proveedor que nos pueda bendecir, nos vamos a encontrar desnudos y miserables y vacíos. Somos totalmente dependientes del Señor y de lo que el Señor ha hecho específicamente en la persona de Cristo. Jesús arrancó el sermón del monte diciendo: bienaventurados son los pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Es el ADN de lo que implica ser cristiano, sabernos rotos y sabernos miserables, sabernos en bancarrota espiritual. Y no solamente es la llave que abre nuestro paso al reino, nuestra pobreza de espíritu, sino que también la Biblia se encarga de hacer ver muy mal todo lo opuesto. Quiero que veamos los siguientes versículos muy rápidamente, solo se los voy a leer para que vean cómo Dios se opone a esto. Por eso es que Jesús se indignó. Salmo 5:5, no hay lugar en tu presencia para los altivos. Salmo 75:5, no hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. Salmo 138:6, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Proverbios 8:13, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Proverbios 16:5, el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Santiago 5:3, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y podemos seguir y seguir, solo les traje 6. Pero claramente vemos cómo el orgullo, la soberbia, la altanería, gracias, la arrogancia es lo que nos aparta del Señor. Es imposible tener comunión con Cristo en esos términos. ¿Y cuándo se ve reflejado orgullo, altanería, gracias, arrogancia, altivez, soberbia? Cuando no nos sabemos necesitados de Cristo. Cuando pensamos que nosotros podemos vivir nuestra vida por nuestras propias fuerzas, cuando nosotros pensamos que podemos estar en buenos términos con Él a través de nuestras buenas obras. Hágase una pregunta honesta y contéstesela. ¿Se ve usted más en esta vida como un receptor o como un proveedor? No importa la edad que tenga, no importa que ya no seamos niños. Ante los ojos de Dios, nunca deberíamos dejar de vernos como receptores. Para ser como niños debemos sabernos y sentirnos pequeños, necesitados. Puedes poner el versículo 15, Juanjo, prestemos atención a este detalle, nunca lo había encontrado, pero vean lo que dice. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no dice, les aseguro que el que no entre o el que no gane, el que no reciba. El texto mismo se encarga de ponernos como, tienen que recibirlo. El reino no se gana, el reino no se alcanza, el reino no se arrebata, el reino se recibe. Y para recibir algo tenemos que tener las manos abiertas, tenemos que darnos cuenta que no lo puedo producir, me lo están dando, me lo están poniendo aquí mismo en mis manos. Esa es la postura constante en la que usted se levanta todos los días. Señor, vengo delante de ti porque ocupo recibir. O voy delante de ti porque tengo que cumplir. Voy delante de ti porque tengo que hacer. O Señor, voy delante de ti porque ocupo que me llenes. Estoy vacío, soy un niño, soy pobre. No tengo nada que ofrecer.
pero tengo todo por recibir. Quiero leer esto textualmente. ¿A qué me refiero con que no tenemos nada que ofrecer? No me refiero a nuestras fortalezas o cualidades, sino a nuestra ineptitud e insuficiencia de estar en buenos términos con Dios por nuestros propios medios. No hay manera alguna de que podamos recibir el reino de Dios de esa manera. Tenemos que llegar con las manos vacías, reconociendo nuestra bancarrota espiritual, nuestra miseria, y viéndonos como mendigos en busca de pan. Hay un himno que se llama Rock of Ages, no sé cómo traducirlo al español, roca eterna o roca de los siglos, escrito por un anglicano llamado Augustus Toplady. Lo escribió en 1762 y estaba salvando su vida en un naufragio. Y cuenta la historia que Augustus Toplady escribió este himno porque se agarró de una roca para sobrevivir, y cuando se agarró de esa roca puso su mirada o recordó que Dios es su verdadera roca. Y quiero que leamos un fragmento de este himno tan famoso. Dice: nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo vengo a ti en busca de vestido, indefenso miro a ti en busca de gracia. Eso es lo que simbolizaban los niños. No traigo nada, no tengo nada que ofrecer, vengo desnudo, vengo indefenso. Pero porque me sé desnudo y me sé indefenso y sé que no tengo nada que ofrecer, por eso es que vengo a Cristo. Jesús quería ser serio y contundente con esto. En el versículo 15 dice: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Dos palabras fuertes. Les aseguro que el que no venga así, de ninguna manera piensa entrar. Podría, como que ya estaba claro, ¿verdad? Pero Jesús dice: les aseguro, y de ninguna manera. Palabras fuertes, palabras conclusivas, palabras absolutas. Lo cual simplemente reafirma el hecho de que Jesús quería que quedara 100% claro. Gracias a los apóstoles que metieron la pata, para que nosotros hoy pudiéramos tener la oportunidad de que el Señor nos recuerde realmente la postura que Él quiere que tengamos delante de Él. Para terminar, quiero cerrar con el versículo 16, que es un versículo hermoso. Dice: y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿se puede visualizar usted ahí, en los brazos de Cristo? Imaginémonos en serio eso. Yo tal vez podría alzar al hijo de Fabiola, porque yo no soy muy fuerte, pero si me toca alzar a Eduardo, tengo que pedir ayuda a Marco. Hay un momento, inclusive, yo me imagino que va a llegar un momento en mi vida donde mi hija ya no la va a poder alzar, de lo grande que va a ser. Pero el Señor Jesús no tiene ese problema. ¿Se imagina usted? ¿Tiene usted la capacidad de decir: Señor, álceme, apapácheme, abráceme, envuélvame? ¿O se siente muy grandecito? Yo no sé si eso es una mala palabra. Si es una mala palabra, me disculpo. Para mí no es una mala palabra. Mejor no la digo. Iba a decir toludo, no sé si es una mala palabra. Más o menos, sí. Perdón, me disculpo. Bueno, no seamos grandecitos. Lo que Dios quiere es que no seamos grandecitos, sino que digamos: soy pequeño, soy pequeñito, Señor, vengo ante ti, abrázame, apapáchame, envuélveme, acurrúcame.
pero no para sentirnos nada más bien y cómodos y confortables, sino para sentirnos seguros. Señor, abrázame con tu justicia, cúbreme con tu perdón, envuélveme con tu santidad. Esos son los que van a entrar al reino de los cielos, los que están cubiertos con el Señor.